Julio de 1945, Berlín. La ciudad que durante años había sido el epicentro del poder nazi, símbolo del régimen de Adolf Hitler y escenario de sus mayores ambiciones, se encontraba ahora en ruinas. Las fuerzas aliadas habían tomado el control de la capital alemana después de semanas de feroces enfrentamientos. Después de la derrota de Hitler y el fin del régimen nazi, no todos los judíos encontraron satisfacción en la caída del Tercer Reich. Para algunos, la victoria aliada no era suficiente para compensar los horrores sufridos durante el Holocausto. Estos individuos, alimentados por una sed de justicia y venganza, buscaron formas de hacer pagar a los perpetradores nazis por sus crímenes. Este sentimiento de búsqueda de justicia llevó a la formación de un grupo clandestino que buscaba llevar a cabo la venganza judía. Dam Yehudi Nakam es una frase en hebreo que se traduce como «la sangre judía será vengada», una expresión que se ha utilizado históricamente para expresar un deseo de justicia o venganza por la violencia sufrida por personas judías. La frase adquiere un significado particularmente poderoso en el contexto del Holocausto, en los que los judíos fueron víctimas de atrocidades y persecuciones brutales. Y más aún cuando un grupo que buscaba justicia por manos propias se denominó Nakam, el cual estaba liderado por Abba Kovner, un destacado poeta nacido en Lituania que había sobrevivido al Holocausto. Este grupo también estaba integrado por aproximadamente 50 conspiradores, incluyendo excombatientes de la resistencia judía y partisanos que habían combatido a los nazis tanto en el gueto de Vilna como en los bosques cercanos a la ciudad. Tras la conclusión de la guerra en 1945, estas guerrillas se reorganizaron en Bucarest, capital de Rumania. Pronto, el grupo fue conocido como Nokmim, que en hebreo significa vengadores. Los integrantes de este grupo de resistencia judía creían que muchos responsables del Holocausto no habían sido castigados por sus crímenes. Reconocían que la implementación de la maquinaria de exterminio nazi involucraba a miles de personas, desde operarios hasta vigilantes de campos de concentración, pasando por administradores en los guetos y conductores de trenes que transportaban prisioneros a los campos. Todos desempeñaban un papel esencial en el funcionamiento de esta horrenda maquinaria. Para estos combatientes de la resistencia, todos los colaboradores eran culpables y cada uno debía rendir cuentas por sus acciones. Motivados por el deseo de venganza, se embarcaron en la tarea de identificar y planificar la ejecución de aquellos que los habían torturado. Habían sido testigos de la muerte de sus seres queridos y de los intentos de aniquilar su identidad durante la guerra. Ahora, al finalizar el conflicto, observaban impotentes cómo sus verdugos quedaban en libertad. Incluso después de la guerra, bandas de ex-nazis, junto con elementos criminales y colaboradores en tiempos de guerra, continuaron matando judíos y se unieron como si su mandato nunca hubiera terminado. Muchos judíos regresaron a sus lugares de origen solo para ser asesinados por sus antiguos vecinos. Por toda Europa, corrieron rumores sobre una organización clandestina de fuerzas especiales alemanas conocida como Unidad Hombre Lobo, cuya misión era seguir luchando por el nazismo después de la guerra. Los Vengadores creían que solo la violencia masiva y de represalia haría que los violentos antisemitas de Europa se lo pensaran dos veces antes de derramar más sangre judía. Es entonces cuando el grupo empezó a actuar. Los miembros de la organización identificaban a un nazi que había regresado a la vida civil, planificaban su arresto y luego procedían a llevárselo. Algunos de estos exsoldados eran estrangulados o ahorcados. En una ocasión, los Vengadores habían logrado rastrear a Alexander Lack en los suburbios de Winnipeg, Canadá, identificándolo como responsable de la muerte de 100.000 judíos en el campo de concentración de Hegala en Estonia. Posteriormente planificaron su asesinato, confrontándolo cuando su esposa estaba fuera de la ciudad y permitiéndole que se suicidara con una soga. Además, algunos ex-nazis de alto rango fueron encontrados muertos en zanjas a lo largo de las carreteras, aparentemente víctimas de accidentes automovilísticos, mientras que otros sufrieron accidentes provocados por misteriosas fallas mecánicas. Incluso,
se relata el caso donde una brigada judía, que era parte de la Armada Británica, logró dar con el paradero de distintos ex-nazis y los llevaban a un lugar a confesar sus crímenes para posteriormente dispararles en la cabeza. En julio de 1945, Kovner logró reunirse con aquella brigada y les propuso el plan para matar a miles de nazis, pero la brigada se negó alegando que solo perseguirían a criminales de guerra. Siendo rechazado, Kovner tendría que ejecutar su acto de venganza sin ellos. Joseph Harmatz, un miembro comprometido del movimiento que buscaba justicia y venganza, dijo: el objetivo era claro: matar alemanes, tantos como fuera posible. Harmatz, de 21 años y origen lituano, había sobrevivido al horror del gueto de Vilna. Además de presenciar el asesinato de sus abuelos, había perdido a sus 2 hermanos, su padre se había suicidado, y él mismo había sido obligado a quemar los cuerpos de las víctimas del nazismo. Harmatz relató: he visto a ancianos judíos con la cabeza abierta por una bala, con el cerebro desbordando, a un joven y una mujer abrazados mientras los mataban, a una madre sosteniendo a su bebé mientras ambos eran asesinados. Mientras viajaban por Europa en 1945 y 1946, a menudo con documentos falsificados o con la ayuda de la Brigada Judía del Ejército Británico, los Vengadores decidieron 2 planes de lograr sus objetivos. El plan A: el asesinato indiscriminado de 6 millones de alemanes. Las represalias no se habían limitado exclusivamente a los líderes y militares del régimen de Hitler. Nakam planificó un envenenamiento masivo como represalia. Harmatz afirmó que la última intención era matar a 6 millones de alemanes, 1 por cada judío asesinado por los nazis. A través de la red de suministro de agua de las principales ciudades alemanas, tenían la intención de envenenar a millones de ciudadanos alemanes. En 1946, miembros del grupo lograron infiltrarse en las instalaciones hidráulicas de Múnich, Hamburgo, Nuremberg y Frankfurt. Pero ¿cómo conseguirían el veneno necesario? En agosto de 1945, Abba Kovner zarpó hacia la comunidad judía de Palestina, entonces bajo administración colonial británica, para encontrar el apoyo que necesitarían los Vengadores. Durante el viaje de Kovner a Palestina, Kovner engañó intencionalmente a los más altos líderes de la comunidad judía de Palestina, al insistir en que los Vengadores solo planeaban atacar a los criminales de guerra. Convencidos de sus deshonestas garantías, apoyaron las operaciones de los Vengadores. Con el entendimiento de que el veneno se utilizaría para matar a veteranos de las SS y no a civiles alemanes, los científicos Ephraim Katzir, que más tarde se convertiría en el 4º presidente de Israel, y su hermano Aharon, proporcionaron a Kovner una cantidad de arsénico suficiente para matar a más de 10 millones de personas. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, Kovner tenía la intención de utilizar este veneno para cumplir la misión de matar a hombres, mujeres y niños alemanes. Y mientras mentía a los hombres que pronto gobernarían el Estado de Israel, un judío polaco que era el único superviviente de su familia y que se unió a Nakam, comenzó a trabajar bajo una identidad falsa en la planta purificadora de agua que servía a Nuremberg y formó un plan detallado para bombear veneno por toda la ciudad. El 14 de diciembre de 1945, Kovner zarpó hacia Francia desde Alejandría, Egipto, identificándose como un soldado británico dado de baja. Llevaba una bolsa que contenía 12 latas de leche condensada llenas de arsénico, que llevaría a Nuremberg. Pero cuando su barco se acercaba a Toulon, Francia, un destacamento de la policía militar británica subió a bordo, buscándolo a él y a otros 4 hombres que viajaban desde Palestina con documentos falsos. Presa del pánico, Kovner arrojó la bolsa de arsénico al mar. Todo parecía indicar que habían sido traicionados, ya fuera por frustración o por temor a que un acto de venganza masivo empañara las atrocidades sufridas. El plan nunca se materializó. Después de ese fracaso, el grupo no se detuvo y buscó implementar otro plan, más específico, pero igualmente devastador. Cuando los amigos de Kovner en Europa se enteraron de su arresto y de la pérdida del veneno, cambiaron sus energías a su siguiente objetivo:
El Plan B, la ejecución masiva de veteranos de las SS y la Gestapo. La intención era asesinar a 12.000 oficiales de las SS que estaban detenidos en la prisión de Langwasser en Nuremberg. Este iba a ser su golpe maestro, y estuvieron muy cerca de llevarlo a cabo. A mediados de abril de 1946, los miembros de los Vengadores descubrieron que el pan para los detenidos del centro era proporcionado por una sola panadería. Arie Distel asumió la responsabilidad de ejecutar el plan. Una vez obtenido el empleo en la panadería, Distel fue seguido por Harmatz, y juntos lograron implementar el plan desde ese lugar estratégico. Usando arsénico que habían adquirido de contactos en la antigua resistencia francesa, los Vengadores comenzaron a introducirlo clandestinamente en el edificio de la panadería. El 13 de abril, 3 miembros del grupo ingresaron al lugar y aplicaron una mezcla de arsénico y pegamento en 3.000 hogazas de pan con destino al campo de prisioneros de guerra, que estaba bajo la administración de los Estados Unidos. Según una investigación, más de 2.000 veteranos de las SS se habían enfermado y cientos fueron hospitalizados, pero para la mala suerte de Nakam, ninguno murió. 2 meses y medio después, todos los Vengadores se estaban instalando en Palestina, sin haber logrado ni siquiera una fracción de la venganza espectacular y violenta que desesperadamente habían estado buscando. Aunque existen diversas especulaciones sobre la efectividad del veneno, no se registraron víctimas fatales. Los miembros del grupo Nakam afirmaron años más tarde que sí hubo muertes, al menos más de 100 personas, aunque estas no fueron divulgadas por el pánico que pueda causar en los demás campos de prisioneros. De acuerdo con archivos desclasificados del equipo de contrainteligencia de Estados Unidos, que investigó el caso en 1946, la cantidad de arsénico utilizada era suficiente para matar a 60.000 personas. Después del ataque, Harmatz, Distel y el resto de los Vengadores tuvieron que huir rápidamente. En la frontera de la entonces Checoslovaquia, fueron recibidos por Yehuda Maimon, un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, quien logró contrabandear al grupo y llevarlos al territorio donde posteriormente se constituiría el Estado de Israel. Kofner había enviado un mensaje a sus compañeros que decía: «Parar con las persecuciones y asesinatos. Deben venir a Israel para construir un hogar mejor». Varios de los miembros del grupo Nakam no se arrepienten de haber buscado venganza. Harmatz afirmó en una entrevista: «¿Y debería mirar a mi conciencia? Tal vez fui un bastardo. Pero no hay disculpas. Nunca tuve esos sentimientos. Muchas otras personas deberían mirar sus conciencias, no nosotros». Yehuda Maimon expresó en una entrevista: «Si de algo estoy orgulloso es de pertenecer a este grupo. Dios no lo quiera si después de la guerra simplemente hubiéramos vuelto a la rutina sin pensar en hacer pagar a esos bastardos. Hubiera sido terrible no responder a esos animales». Simcha Rotem, sobreviviente del gueto de Varsovia y que se unió al grupo Nakam, dijo: «Cuando lo has visto con tus propios ojos, te invade tan profundamente que incluso si deseas liberarte, no puedes». Rachel Glixman, quien se había infiltrado en un grupo de esposas de oficiales de las SS, también dijo: «Por supuesto que pensé en la venganza. Lo vi en los ojos de los que fueron ejecutados. Ellos querían venganza. Quería vengarme desde el momento en que vi lo que le hicieron a mi madre». El surgimiento del grupo de venganza judía Nakam y sus acciones posteriores destacan la búsqueda de justicia por parte de algunos sobrevivientes del Holocausto, quienes sintieron que la derrota de Hitler no fue suficiente. Aunque plantea dilemas éticos, esta historia destaca la persistencia del espíritu humano en la lucha contra la injusticia, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.